gran saludo a todas las personas que están mostrando interés en conocer un poco más de cerca el tema de la democracia directa. Este es el segundo vídeo que hacemos en conjunto con las actividades que lleva adelante Jimena. En el primer vídeo hablamos de qué es y en qué consiste la democracia directa. En este segundo vídeo vamos a hablar de cuáles son los beneficios que una nación deriva de utilizar el derecho a referendar en forma regular. Este video vamos a compartir ciertos gráficos que son más bien conceptuales y a través de fotos sobre todo voy a tratar de compartir en forma más explícita cómo estos beneficios son percibidos, se pueden apreciar para cualquier persona que visitara Suiza hoy por hoy. Compartimos en este momento entonces una pequeña presentación preparada con este propósito. Como ya dije, el propósito de este segundo vídeo es compartir el qué se obtiene con el utilizo del derecho a referendar. Les pido que lean estas aclaraciones importantes que ya compartimos en el primer vídeo, en esencia que no pertenezco ni tengo la intención de pertenecer a ningún partido político en Chile. También compartimos en el primer vídeo un poco cuál es la experiencia personal y profesional que tengo. Vivo en Suiza desde hace ya más de 40 años y el tema de la democracia directa es el tema de interés intelectual más importante que he tratado de entender y seguir en todo este tiempo. Y el propósito de estos vídeos es poder compartir con ustedes las cosas que he logrado entender y apreciar de cómo funciona esta forma de sistema político que ha sido tan útil para esta nación. Todo el material que ha sido preparado, en que he participado, ya sea los libros que he escrito, artículos, presentaciones y todo el tipo de material que se ha ido juntando a lo largo de los últimos años, está disponible gratis en el sitio web que aparece aquí, el www.swiss-democracy.ch. Ahí encuentran todo lo que se ha acumulado hasta ahora y, como dije y repito, en forma gratuita. En el primer vídeo dijimos, partiendo de lo que que se conoce en Chile, la democracia representativa, el derecho político de la ciudadanía es el ser invitado a votar cada 4 años para elegir a los que serán el gobierno y los miembros del Parlamento. Esta forma de sistema político de democracia representativa es cómo se practica en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en cientos de naciones en los 5 continentes. Y dijimos que uno de los problemas a los cuales deriva la democracia representativa es justamente el hecho de que la ciudadanía no tiene el derecho a referendar, no existe como derecho político, y por tanto el problema se genera que entra en vigor lo promulgado por la clase política, y lo que va siendo promulgado, algunas cosas son muy de acuerdo a lo que la gente quiere y desea, y el problema es que hay tantas otras cosas que con el tiempo no representan lo que alguna minoría o grupos más grandes quisieran como el sistema a la base de cómo se rige la nación, y por tanto empiezan a existir grupos más grandes o menos grandes de gente que no está contenta con el funcionamiento del sistema y la situación que se vive en la nación. Y en el intertanto, justamente el problema es que como hay que esperar 4 años para tratar de cambiar personas como la forma de poder cambiar las cosas, muchas de estas naciones viven una situación de peleas interminables de tipo doctrinaria y de acaparar poder entre el gobierno y la oposición, izquierda, derecha. Y cuando uno en realidad va a Chile o va a un montón de otras naciones, no cuesta reconocer esta dinámica permanente entre también individuos y tipos de personas que se comportan los unos hacia los otros en forma un poco cínica, en forma agresiva. Y dado que el sistema funciona de esta manera, en realidad es como un ambiente que atrae a un cierto tipo de personas y rechaza otro tipo de personalidades, tal vez de gente que es más eh, proclive, digamos, a buscar consenso, y justamente encuentra un entorno en el cual ese tipo de personas y personalidades no pueden salir adelante. Dijimos que, a gran diferencia de todas estas naciones que viven en democracias representativas, en Suiza también
elegimos cada 4 años a las personas que van a ser parte del gobierno y parte de los parlamentos. Pero la diferencia sustancial de la democracia directa y del derecho a referendar es que hay cada 3 meses estas sesiones en que decimos, votamos sí o no a la entrada en vigor de temas que ya han sido promulgados por las autoridades. A la base de esto, mostramos el origen histórico de que se llegan a referendar estos temas, ya sea por vía del derecho al referendo obligatorio o por vía del referendo facultativo o iniciativas populares, y dijimos que este derecho existe y se aplica para temas de nivel nacional, de nivel regional y nivel municipal. Así que ahora que estamos hablando de qué se obtiene con el hecho de que un sistema político funcione de esta manera, tal vez la forma más simple de ilustrarlo es esta. En el caso de las naciones como en Chile, sin el derecho a referendar, habíamos dicho, el problema es que entran en vigor lo promulgado por la clase política, que esté bien o menos bien a los ojos de la gente. En cambio, que en el sistema suizo, con el derecho a referendar, la gran diferencia respecto de todas las otras naciones es que entra en vigor solo lo que acepta la gente. Nada que la mayoría de la gente no quiera va a entrar a ser parte del sistema de leyes de la Constitución que rige el Estado de Derecho de la nación. Y esto como lo habíamos explicado en la situación anterior, en el caso del referendo obligatorio, para que el tema promulgado por las autoridades sea aceptado, forzosamente tiene que recibir el sí de la mayoría de la gente. Pero lo que hace la mayor diferencia es que más allá del el tema del número limitado de temas que deben ser votados por referendos obligatorios, el referendo facultativo le da el derecho a la ciudadanía de objetar todos y cada uno de los cientos y miles de temas que la clase política va procesando y promulgando a lo largo del tiempo. Y con eso la gente está en condiciones de parar a que entre en vigor cosas que están mal hechas o que no representen el verdadero interés de lo que la ciudadanía quiere. Así que conceptualmente esta es la diferencia principal entre una nación que no tiene el derecho a referendar y que tiene el derecho a referendar como en Suiza. Les doy al tiro un ejemplo. Miren lo que hay aquí. Esto de aquí, yo vivo en la región de Suiza, en el cantón en Zúrich, y el edificio que está arriba a la izquierda es un edificio histórico donde opera el Parlamento de la ciudad. Hay de las 2000 y tantas municipalidades que hay en Suiza, las más grandes, y la ciudad de Zúrich, que es la municipalidad más grande del país, tienen su propio parlamento con 125 miembros elegidos parlamentarios. Y la foto de abajo muestra un momento de una sesión de este parlamento para la municipalidad de la ciudad de Zúrich. Y lo interesante justamente es que este parlamento, los parlamentarios, hace unos meses atrás se habían autopromulgado un aumento de su sueldo, de su remuneración. Hay que decir que esta gente trabaja, se junta una vez por semana por 3 o 4 horas, así que es un trabajo a tiempo parcial. Toda esta gente tiene un trabajo en paralelo con sus actividades de representante en el sistema político, y se habían aumentado el sueldo. La última vez que había habido un aumento de sueldo fue hace 27 años atrás. Y justamente tenían tal vez un poco de vergüenza de subírselo y ahora se autopromulgaron un aumento más bien generoso. Y mucha gente no estaba de acuerdo en que justamente esta gente si quisiera pagar más plata, así que se referendó el tema. ¿Se aprueba o no la entrada en vigor de lo que esta gente quería hacer? Y lo interesante es que lo votamos, digamos yo no porque no vivo en la ciudad de Zurich, pero la gente de la ciudad de Zurich, los ciudadanos, lo votaron hace el 8 de febrero, hace unas semanas atrás, y el 54% de la gente votó que no. Así que este aumento de sueldo autopromulgado, que el Parlamento había votado 80 sí contra 33 de no, no entra en vigor. La ciudadanía de Zurich le paró el aumento de sueldo a sus parlamentarios. Y ahora el tema por años va a quedar fuera de la agenda política porque justamente no se van a atrever a volver rápidamente con otro aumento de sueldo. Esto para un ejemplo muy específico que existe en un tema en una de las 2000 y tantas municipalidades de lo que le estoy diciendo aquí. Nada entra en vigor
ninguno de los actos promulgados por las autoridades que tienen que ver con leyes, nuevas leyes, impuestos, gasto de fondos públicos, gestión de empresas, de servicios públicos, etcétera, nada entra en vigor si no es aceptado por la gente. El aceptarlo puede ser a través del voto o a través de no votar. Voy a llegar a eso. Pero a la base, conceptualmente, esta es la diferencia principal entre un sistema y el otro. Pero la verdad es que la cosa va mucho más allá de conceptualmente de lo que se está logrando con este tipo de cosas. Y en primera instancia, el hecho de que justamente no entre en vigor cosas que la gente no está de acuerdo, va creando una sociedad en que estos pequeños grupos o más grandes de gente que está descontenta respecto a cómo es la situación o cómo funciona el sistema, no existen, porque no se llega en realidad a que hayan este grupo de minoría o tal vez grupos más grandes que encuentren que lo que está ocurriendo es tan malo que hay que cambiar la cosa en forma radical. Así que un primer gran beneficio de que se obtiene es vivir en una sociedad que es mucho más serena y tranquila y libre de la política de lo que encuentra en naciones de democracia representativa sin el derecho a referendar. Y un otro elemento asociado a esto es justamente que el proceso político que uno observa en Suiza, ya sea a nivel de municipalidad o de las regiones o a nivel nacional, no tiene esta dinámica. Tú no vas a ver en la televisión, en las noticias, lo que a veces se aprecia justamente cuando se muestran en otras naciones el funcionamiento de sus parlamentos o la discusión de los debates en elecciones preliminares o antes de que se llegue a las elecciones finales, en que hay un antagonismo y un cinismo y gente que está hablando bien de sí mismo y mal de todo el resto, el antagonismo doctrinario de una forma de política contra la otra. Esto en Suiza no existe. Y no existe justamente porque el funcionamiento del sistema obliga a la clase política a comportarse de manera tal que no se trata de una pelea de personas y personalidades o de principios políticos en sí mismos, sino que de soluciones con argumentos en pro y en contra de un tema a la vez. Pero el usar el derecho a referendar en forma regular en realidad tiene implicancias todavía más profundas que esto, que ya en sí mismo tiene un valor extraordinario respecto a las naciones, justamente, en que hay que estar pendiente de lo que pasa en la política todo el tiempo. Un paso conceptual. Todas las naciones, todas las naciones que viven en un estado de derecho, eh, aspiran a tener un cuerpo de leyes que rige este estado de derecho el mejor posible. Y cuando uno dice el mejor posible, tiene que tener una serie de características que uno puede, si las leemos de abajo para arriba. Naturalmente, que sea legítimo, que sea representativo de los intereses de la gente, que sea claro, actualizado, completo, fácil de entender, de implementar. En la medida que uno logra que estas condiciones sean cumplidas, entonces tenemos un cuerpo de derecho que es más fehaciente, más eficaz, es más estable. Y si también estas condiciones se cumplen, llegamos a niveles todavía superiores de la calidad de este cuerpo de leyes, en el sentido que es una cosa predecible, es fiable y es respetado. Así que la pregunta es, ¿en qué medida un sistema o el otro nos da un cuerpo de leyes de calidad superior o inferior del uno al otro? Y mi apreciación es en realidad bastante simple. A la izquierda tenemos los países como Chile, Estados Unidos, europeos y otros que se rigen en democracia representativa sin el derecho a referendar, y en el caso de Suiza, en democracia directa, en que la ciudadanía tiene el derecho político a referendar. Y cuando pienso en el nivel de legitimidad o representatividad, etcétera, que va teniendo el cuerpo de leyes que se ha ido generando, base al principio que entra en vigor solo lo que la mayoría de la gente quiere y no lo que la clase política del momento logra ponerse de acuerdo e imponerle a la sociedad. Entonces, para mí es claro, a través de este sistema va generando una calidad de cuerpo de leyes que está muy por encima de lo que están en condiciones de hacer cualquier país en democracia representativa, que entre ellos, obviamente, hay algunos que lo hacen mejor que otros, pero aún así con democracia directa se está en cualquiera de estos criterios muy por encima de aún el mejor del caso de la democracia representativa. Este concepto lo traduzco aquí. Lo que hace el derecho a referendar
lo tenemos un poco a la izquierda, es un poco una llave maestra, ¿no? Y esta llave maestra lo que logra hacer en el proceso político es llevar a la sociedad a crear un cuerpo de leyes de calidad superior, que lo vemos aquí. Se llega a que este cuerpo de leyes sea de calidad superior porque tiene que pasar a través de dos condiciones. Uno es el test de la blancura, en el sentido de que cualquier cosa que promulgan las autoridades requiere la aprobación explícita o implícita de la mayoría de la ciudadanía. Si no tiene esta aprobación, no va a entrar a ser parte del cuerpo de leyes. Y esto de que sea el 2% explícita y el 98% implícita, lo vamos a discutir en el cómo se obtienen estos beneficios. Y aparte del test de la blancura, el jurado que acepta que algo entre en vigor o no es la ciudadanía que con el tiempo va desarrollando un nivel de educación cívica, de madurez y responsabilidad que está muy por encima de aquellas que viven en democracia representativa y que los invitan a votar una vez cada 4 años para elegir entre personas, en vez de, como en el caso de Suiza, cada 3 meses tener que decir que sí o no a temas muy específicos de argumento pro y en contra, de temas que pueden ser salud, educación, transporte, seguridad social, etcétera. Todos los temas de interés público. La dinámica de este proceso que está descrito aquí es que con el tiempo, lo que se trata de mostrar aquí abajo, Suiza va generando una calidad de cuerpo de leyes, lo que está a la base de su Estado de Derecho, que está muy por encima de las otras naciones que viven sin el derecho a referendar. Este proceso en realidad es el punto de partida de procesos socioeconómicos que son entrelazados el uno con el otro. Partiendo de este cuerpo de leyes superior, se traduce o se llega a que hay una efectividad y estabilidad en el Estado de Derecho que está por encima de un cuerpo de leyes de calidad menos bueno. Esto a su vez lleva a una credibilidad y fiabilidad incomparable del Estado. En términos económicos significa que el riesgo del país es más bajo, las tasas de intereses son menores, no hay déficit fiscales, etcétera. Esto a su vez lleva con el tiempo a una generación y acumulación de capital, el país se enriquece, más capital hay en una nación, este capital va utilizado, se generan empresas, hay puestos de trabajo, se acerca al pleno empleo, cuando se acerca la nación al pleno empleo en forma sostenible, empiezan a mejorar las condiciones laborales y de pago a las personas, a los empleados, lo que lleva con el tiempo a mayor crecimiento y prosperidad y riqueza generalizada en forma sostenible, lo que a su vez se traduce en una gran cohesión social entre clases sociales y regiones. Estos procesos interdependientes socioeconómicos es lo que está descrito en mi primer libro, que es lo que está aquí a la izquierda, en el 2021. Y esto se transforma en un círculo virtuoso que se retroalimenta justamente en la medida que la gente tiene mejor condiciones sociales y económicas, mejora su nivel de cultura y su capacidad de votar sí o no en las distintas sesiones de referendos. Así que este círculo virtuoso que hay aquí, Suiza lo tiene ya desde el 1800, en su forma actual, del 1890, y con el mismo sistema pasó a través de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los grandes quiebres económicos o políticos, geopolíticos que han habido durante todo este periodo de tiempo, y con el mismo esquema ha salido adelante en forma sostenible. Así que es una forma de proceso político y socioeconómico capaz de hacerle frente a todo tipo de dificultades en forma muy exitosa. Y cuando digo en forma muy exitosa, una forma de ilustrarlo es esto. Lo que tenemos aquí abajo es justamente la diferencia entre Suiza respecto a las otras naciones que a partir de una situación de país pobre, a través de implementar el derecho a referendar, fue creando como un catalizador niveles de bienestar y de prosperidad, que es este caminito hacia arriba en el tiempo, digamos, que está muy por encima de todas las otras naciones en el mundo. Y cuando digo muy por encima, forma tal vez de enfatizarlo, decir que llega a niveles en realidad de libertad y de prosperidad inalcanzables para las democracias representativas. Y para poner esto en perspectiva, más allá que lo conceptual, un par de números. Lo que tenemos aquí es en el año 2023 el sueldo neto medio mensual que se paga en Suiza respecto a aquel que se paga en otras naciones ricas del mundo. Como pueden ver, en el año 2023 este salario neto medio era 6.100 dólares.
El país que sigue, Singapur, son 4.300. Alemania, estamos hablando de 3.000. Japón, 2.400. Así que si uno piensa, por ejemplo, un país como Alemania que está en 3 y uno dice el salario real crece en torno al 1,5% por año, ¿cuánto se demora si uno parte en 3 en llegar a 6? Y la respuesta es 70, 80 años. O sea, cuando aquí yo hablo de que a través de este derecho a refrendar se genera un sistema autosostenido en el tiempo que te lleva a niveles de prosperidad, de riqueza que están por encima de todas las otras naciones, no es un poco por encima, es muy por encima. En estos 140 años, Suiza, partiendo de un país pobre respecto a las otras naciones, ya le ha sacado entre 50 y 100 años de ventaja a todos los otros países ricos del mundo en términos de la prosperidad que este sistema le ha generado a la sociedad suiza. Esta prosperidad, estos son cada mes, el flujo de pago de sueldo de cada mes, también lleva una riqueza, que esta otra estadística que encuentran aquí, esta es la riqueza media per cápita de toda la población suiza respecto a al equivalente en otras naciones. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de 530.000 dólares ah, per cápita por persona en Suiza, comparado con 400.000 en Estados Unidos, Singapur, Corea, y aquí tenemos a Chile, Brasil. Estamos hablando de una proporción de 10 a 1, por ejemplo, respecto a países de este tipo. Estamos hablando en Estados Unidos, que el que sigue, digamos, estamos hablando de niveles de riqueza que están muy por encima de cualquier otra nación. No solo a nivel de sueldo cada mes, sino que el nivel de riqueza que se ha acumulado gracias a este sistema en los últimos ciento y más años. Estas cifras, para entenderlas bien, cuando uno las coloca en su dimensión actual, dice, ah, sí, Suiza siempre ha sido rico, etcétera. Para entenderla en su perspectiva, hay que ver de dónde empezó Suiza. Y estamos hablando de un sistema que se implementó en un país en que el 65% del territorio suizo no es apto a la agricultura, es de montaña, tiene desnivel, no es plano, y pasa varios meses al año debajo de la nieve. Cuando Suiza implementó todo esto, el derecho a referendar en torno al 1890, estamos hablando de que no solo en Suiza, en todo el mundo, la agricultura era alrededor del 80% del Producto Nacional Bruto de cualquier nación, porque el proceso de industrialización en realidad no había todavía empezado a nivel generalizado. Así que estamos hablando de una nación con una condición muy adversa en términos de cómo poder generar riqueza e ir para adelante. Estamos hablando de una nación en que el 80% de la gente que implementó y empezó a utilizar el derecho a referendar en forma regular vivía en condiciones muy precarias de subsistencia. La gente vivía en colinas, como pueden ver. Nadie tenía grandes propiedades de terreno. Así que un tipo de personas que tenía que trabajar 10 horas al día, 6 días a la semana, obligado a anticipar las consecuencias de si no juntaba suficiente madera para el invierno, entonces antes que llegue la primavera vas a pasar frío en tu casa. Si no juntas suficiente pasto para alimentar las 8 o 10 vacas que podías tener, entonces van a tener hambre antes que llegue la primavera. Así que un tipo de gente muy abnegada, muy simple, pero justamente con la necesidad de anticipar lo que va a pasar en el futuro y con una noción muy clara de que no hay nada gratis y que se requiere mucho trabajo para poder generar el mínimo de subsistencia o el mínimo de una condición de vida mejor a la que tuvieron las generaciones anteriores. Estamos hablando de gente que los niños, toda la familia tenía que ayudar a trabajar en el cultivo de una tierra que era más bien adversa. La mayoría de los niños a los 12, 14 años paraban de estudiar. Así que estamos hablando de, eso es más o menos la situación en la cual se empezó a vivir la democracia directa como nos lo vimos en los tiempos actuales. Este es el tipo de personas que fue sacando adelante este sistema que hemos estado compartiendo. Esta foto que está aquí, espero que se fijen, hay carros, hay una forma de vida muy simple y elemental, digamos así, ¿no? Hay comercio en las veredas. En fin, esta es una realidad, digamos, de esta calle que está aquí, hoy por hoy, es esta calle.
en la conocida Bahnhofstrasse, la calle comercial principal de Zúrich. Es una de las calles más lujosas del mundo. Están todas las grandes boutiques, los bancos, etcétera. Así que para poner una noción entre esta foto y esta foto hay 100 años de diferencia. Y lo que es importante, que la gente que viene hoy por hoy, tal vez por primera vez a Suiza, y pasea por esta Bahnhofstrasse, naturalmente se queda con la noción, Suiza es un país rico, hay unos autos increíbles, el tipo de boutiques, etcétera, y piensan que, claro, siempre ha sido así. No ha sido así. Hace 100 años atrás, era estas las condiciones en que vivía la sociedad suiza en el Zúrich de hoy. Así que de esto se parte y a esto se llega a través de construir una sociedad con el derecho a referendar. Zúrich, entre tanto, hace unas semanas atrás salieron las estadísticas de las ciudades con la mejor calidad de vida en el mundo. En este año, Zúrich está como número uno, una condición de vida excepcional, no solo por la belleza del paisaje y un aire limpio de los Alpes, sino que en términos generales, condición de vida, seguridad, infraestructura, aeropuertos cercanos, etcétera, mejor calidad de vida en el mundo. Y esta prosperidad que experimenta la gente que vive en Zúrich no solo es aquí. También la ciudad de Ginebra está a la número 3, Berna la número 9, Basilea la número 10. No hay ningún otro país en el mundo, ninguno, que tenga cuatro ciudades de las principales entre las 15 mejores en el mundo en términos de calidad de vida. O sea, este proceso de dónde se parte, a dónde se llega en términos de prosperidad material, seguridad en términos de cómo se vive, etcétera, es una cosa generalizada a través de todo Suiza. Les comparto un par de fotos más también para ponerlo en perspectiva. Esto que ven aquí es una municipalidad, que al fondo esta es la ciudad de Zúrich. De aquí a la ciudad de Zúrich son 5 kilómetros, son 15 minutos en auto o en tren, digamos, desde aquí a llegar al centro de Zúrich. Así que como ven, es un lugar de residencial con vista al lago, con vista a la montaña, muy bonito. Hace 100 años atrás, esta es la condición de esta municipalidad. Estamos hablando de casas humildes y simples, calles de tierra, con vacas que se pasean en el centro del pueblito y con niñitos que juegan. En 100 años se pasó de esto a esto. Esta misma municipalidad, Kilchberg, les muestro esta foto para que fíjense por favor en esta iglesia que ven aquí, esta torre de la iglesia. Esta torre es del año 1100, o sea, ya estaba ahí 300 años antes que Colón partiera o llegara hacia América. Aquí tienen la torre de la iglesia de nuevo. Esta es una calle bien principal de mucho tráfico, digamos, en esta municipalidad y vemos niñitos sin zapatos. Y esta es la calle principal que sube hacia la iglesia. Esta es la situación justamente de evolución que ha habido entre, a partir de una situación como esta, y con el tiempo progresando en los niveles de prosperidad, poder llegar a cosas de este tipo. Otro ejemplo que espero que también ayude a colocar esto en la perspectiva correcta. Esta montaña aquí, el Matterhorn, es la montaña más famosa de Suiza, la que mayor número de fotos tiene en todo el mundo, en calendario, en libros, etcétera. Tal vez lo conocen porque se usa el chocolate Toblerone que se encuentra en Chile, lo pueden comprar en Chile y en todas partes. La forma del Toblerone piramidal justamente representa la cúspide de este famoso Matterhorn. Y al pie del Matterhorn está la ciudad de Zermatt, que es uno de los destinos turísticos de fama mundial. En el invierno y en el verano llegan varios millones de personas a visitarla y quedarse. Tiene naturalmente un prestigio de un lugar más bien de lujo, etcétera. Esta ciudad de Zermatt, hace 100 años atrás, se tomaba 2 semanas al lomo de mula el poder llegar a Zermatt. Al fondo de un valle, un pueblito muy pobre, muy aislado. Como pueden ver, hay un mínimo de tierra plana donde la gente podía tratar de cultivar algo. La gente trataba de hacer, como pueden ver, cultivos en las laderas de la montaña. Eso para dar una noción de justamente en qué condiciones realmente de subsistencia muy precarias
vivía en un lugar que 100 años después se transformó en algo como esto. Hago un paso adicional en este esquema de qué beneficios obtiene una nación con el uso de la democracia directa. Nos podemos preguntar cómo viven los ricos en el mundo. Y cuando yo pienso a los ricos en Chile o en Estados Unidos, en cualquier parte de uno visita, digamos, hay gente que, dado que tienen tanto dinero, tienen una o varias casas muy grandes, muy bonitas, autos de último modelo muy caros, van a esquiar a lugares privilegiados, tienen cuenta en el banco, van de vacaciones donde quieren, acceden al mejor nivel de educación y de salud que su nación les pueda dar, o tal vez de los otros países. Así que este es un poco el estilo de vida de la gente, y no piensen en el 1 o 2% más rico, pensemos en el 20% más rico de una nación. Y generalmente son profesionales, abogados, profesores de universidad, doctores, etcétera, empresarios. Cuando pienso a esta gente y pienso al 20% más rico de Suiza, cómo viven en Suiza, la realidad en realidad es muy similar la una con la otra. También la gente vive en casa grande, con piscina, tal vez al borde del lago con un bote, tienen los mismos autos y van a esquiar en vez de en algún lugar en Estados Unidos o en alguna otra montaña, y este San Moritz, el famoso San Moritz. Así que en realidad, en términos de condición de vida, si yo pienso en la diferencia en calidad de vida del 20% más rico suizo y el 20% más rico de cualquier otra nación, la diferencia es o chica o inexistente, es mínima. Y uno puede ir haciendo esta reflexión bajando del 20% más alto al 20% que sigue, al 20%, hasta que llega al 20% más bajo, como vive la gente más pobre de una nación. Y si pensamos en términos de pobreza urbana, empiezan a aparecer fotos de este tipo. Esto puede ser en India o en alguna parte en Asia, o puede ser favelas en Brasil, o en algunos lugares en la periferia de Santiago, o en la periferia de alguna ciudad en Estados Unidos, o por ejemplo esta, que son al inicio de los años 70, condiciones de vida bastante míseras. Esto me impresionó en esta foto, por eso las comparto, porque esto a inicio de los años 70 en Londres. Inglaterra fue el país más rico del mundo y el imperio más rico del mundo por 150 años. Controló la riqueza del Producto Nacional Bruto de todo el mundo, digamos, con el transporte y las colonias, etcétera. ¿Y a qué se llega? Que en los años 70 todavía tienen una parte de su población viviendo en condiciones de este tipo. Y naturalmente nos hacemos la misma pregunta para el caso de Suiza. Y si pensamos al 20% de, digamos, más bajo, este es el barrio donde vive la gente, digamos, las clases sociales más bajas de Zúrich, que es la aglomeración rural urbana más grande de Suiza. Esta es la condición de vida de donde vive esta gente. Como pueden ver, los edificios, los estacionamientos de autos, etcétera. En esta municipalidad, este es el colegio. Estas son las salas de clase. Este es el gimnasio que tiene ese colegio. Este es el hospital de la región donde está esta municipalidad. Este es el tipo de transporte público que llega a esa municipalidad o transita dentro de esa municipalidad. O sea, estamos hablando de, en términos de los servicios públicos que recibe la gente, del 20% más bajo de la urbe más grande de Suiza. Este es el nivel de calidad de vida en que vive esta gente. En términos de seguridad, serenidad. Este es un centro comercial que hay en esta área. Así que conceptualmente he mostrado todas estas fotos porque trato de ejemplarizar lo que se resume aquí. Lo que tenemos aquí abajo tenemos el nivel de clase social. Aquí está el 20% más alto y aquí está el 20% más bajo. Del más alto al más bajo. Y lo que tenemos a nivel vertical es el nivel de bienestar, en un sentido amplio, digamos, en que vive
esa clase social, la gente que vive en ese grupo de clase social. Y como decíamos, en el nivel más alto, la gente, el 20% más rico, la diferencia entre la gente que vive en Suiza y la gente de cualquier otro país es muy pequeña o inexistente. A diferencia de Chile, en los barrios de la gente más rica de Zúrich o en Suiza, no necesitas panderetas de 4 metros o colocar electricidad o vidrios para que la gente no tiene el susto que te hagan portonazo o encerrona, no necesitas barrios cerrados, no necesitas guardias de seguridad que andan circulando, etcétera. Vive en un nivel de tranquilidad tal vez mejor que en otros países. Pero si no, en términos de la casa, el tipo de casa, auto, etcétera, como dijimos, era muy, muy similar. Así que no hay diferencia pequeña. Y cuando le mostré cómo vivía la gente más pobre de Suiza, la diferencia en la calidad de vida que ellos tienen, el servicio público que reciben respecto a los más ricos, existe, pero no es tan grande. Y si comparo la calidad de vida que recibe este 20% más bajo en Suiza con el 20% más bajo de cualquier otro país, Alemania, Estados Unidos, Asia, Chile, Brasil, Argentina, más baja la clase social y más grande la diferencia que hay entre cómo se vive en Suiza y en cualquiera de esos otros países. Así que uno de las contribuciones de qué se obtiene a través del derecho a referendar cada 3 meses es que más baja la clase social, mayor es el beneficio que recibe esa gente de implementar el derecho a referendar lo antes posible. Así que déjenme resumir, al haber compartido esta información un poco que son indicativas justamente de los beneficios, de la larga lista de beneficios que hay, lo que he tratado de decir en este vídeo es que a partir de esto, los derechos políticos con el derecho a referendar que ha recibido la ciudadanía suiza, vas construyendo una sociedad que lo primero que obtiene, el logro número uno, es que respecto a las naciones de democracia representativa sin derecho a referendar, en Suiza la gran diferencia es que entra en vigor solo lo que quiere la mayoría de la gente y no lo que quiere la clase política, independiente si es de izquierda o derecha. Entra en vigor solo lo que quiere la mayoría de la gente y nada más. Gracias a este logro número uno, porque es como una escalera en que un peldaño te lleva al otro, dijimos que la sociedad suiza, a través de este derecho a referendar, ha ido construyendo una calidad en el cuerpo de leyes y su Estado de Derecho que es sustancialmente superior al de cualquier otra nación que lleva adelante su proceso político en base a democracias representativas sin el derecho a referendar. Esto a su vez nos lleva al logro número 3 y número 4, ir obteniendo niveles de libertad y de responsabilidad de cada ciudadano, cívica de cada persona, que está muy por encima del de otras naciones y gracias a esto es un catalizador hacia niveles de seguridad y de prosperidad que está muy por encima de cualquiera de las otras naciones del planeta. Es esto lo que está a la base del hecho de que Suiza sea tan rica, tan libre y tan segura. Y para poner esto en su perspectiva justa, nuevamente repito, gracias a la democracia directa, estamos hablando de un sistema político, de un círculo virtuoso que a través del tiempo es capaz de transformar un país de este tipo de origen, en que la gran mayoría de la gente vivía en estas condiciones y que después de una, dos, tres, cuatro generaciones, en forma ininterrumpida de hacer uso de esta forma de sistema político, llegas a cosas de este tipo. No necesitas ser rico y educado para implementar la democracia directa. Basta gente muy simple, el sentido común de la gente simple se puede implementar en cualquier momento y una vez que lo hace, empiezan a capitalizar en los distintos beneficios que les fui ilustrando antes, en un proceso que a lo largo de años, toma años, décadas, generaciones, pero justamente es irreversible, es muy estable y que a través de eso justamente la sociedad va accediendo a cosas que es lo que uno observa si te paseas por Zúrich en la época de Navidad en la época actual. Con esto termino este segundo video tratando de compartir algunas indicaciones de qué es lo que obtiene una nación o puede aspirar a obtener una nación que usa el derecho a referendar. Y nos queda por discutir el tema de cómo.
se obtienen estos logros. Y dado la duración que ya lleva este video, en realidad lo vamos a hacer en un tercer video y los invito desde ya a presenciarlo, lo vamos a compartir también hoy día o en los días que siguen. Muchas gracias y hasta el próximo video.